Hechos 1, el 8, por favor. Hechos 1, el otro, por favor. En la página 1111 en la Biblia que usamos aquí. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y este es nuestro tema hoy, en Hechos 13. En Hechos 13, hasta los confines de la tierra. Vamos a estudiar todo el capítulo 13 del libro de Hechos hoy. En primer lugar, vamos a ver que el mensaje de Cristo iba por Pablo y sus compañeros de Antioquía de Siria hasta los confines de la tierra. Hechos 13, el 1 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. El foco de Hechos cambia de Pedro a Pablo aquí en este pasaje. Bernabé también era nativo, era de Chipre. Batallo para no decir Chipre, porque es otra cosa en México, pero era de Chipre. En el capítulo 13 y el versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. La iglesia en Antioquía reconoció los dones de Pablo y de Bernabé. Y como dije, Bernabé era de Chipre. En el capítulo 13 y el versículo 4, ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. También llamado Marcos. La iglesia de Antioquía estaba creciendo y mandaron a ellos dos. El capítulo 13 y del 6 al 8. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul o gobernador, como decimos hoy, con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. El gobernador, o como decían en aquel entonces, el procónsul, era un hombre razonable, pero su ayudante Elimas era un falso maestro que se opuso a Pablo y al Espíritu Santo también. El versículo 9 dice: entonces Saulo, llamado también Pablo. Ahora aprendemos un poco más acerca de este hombre. Saulo empezó a usar su nombre romano de Pablo. Saulo empezó a usar su nombre romano Pablo y llegó a ser líder
del equipo misionero. Hay que tener esto presente al estudiar este capítulo. De nuevo en el capítulo 13 y el versículo 9. Entonces Saulo, llamado también Pablo, yo, John, también llamado entre ustedes Juan, y Juanita Jan en inglés. Nosotros misioneros nos cambiamos de la forma de llamarnos entre otra gente. Entonces, Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo, por el Espíritu Santo, lo regañó directamente. El gobernador, al ver el poder del Señor, confió en el Señor. Hasta los confines de la tierra, en primer lugar de Antioquía de Siria, y ahora de Chipre, Antioquía de Pisidia. Hechos 13 del 13 al 25. Hechos 13 y el 13 dice: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, también llamado Marcos, Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. No sabemos por qué él se partió. En Colosenses 4, el 10, Colosenses 4, el 10, leemos esto. En la página 11, la página 12, 14, página 12, 14, Colosenses 4, el 10 dice: Aristarco, palabras de Pablo, mi compañero de prisión, les envía estudios o saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Marcos, escribió Pablo, el primo de Bernabé. No sabemos por qué él partió de ellos. Tal vez porque Pablo era líder del grupo en vez de su primo. Marcos extrañaba a su familia, a su madre en Jerusalén. La tierra era más peligrosa en la que ellos andaban ahora. No sabemos por qué él salió. El capítulo 13 y el versículo 14 dice, Hechos 13 y el 14, ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Hoy en día la tierra en que ellos andaban se llama Turquía. Está en las noticias ahora. En el capítulo 13 y el 15 leemos: después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. En las sinagogas la gente conocía el Antiguo Testamento.
También estaban presentes en las sinagogas gentiles para facilitar su ministerio a ellos. El 16. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Pablo les dio un repaso de la historia de Israel hasta la época de David, el antepasado de Jesús, el Mesías. Juan el Bautista era el profeta quien anunció la venida del Mesías, Jesucristo, hasta los confines de la tierra. Y somos una parte de los confines de la tierra de Israel. Hasta los confines de la tierra, de Antioquía de Siria en primer lugar, en segundo lugar de Chipre, Antioquía de Pisidia, y ahora el apóstol va a tratar del Evangelio, las buenas nuevas. El Evangelio, las buenas nuevas. Hechos 13, el 26 dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Profetas, hermanos, como David e Isaías escribieron de Jesucristo muchos años de antemano. El 29. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en su sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. La resurrección de Jesucristo es una parte esencial del Evangelio,
junto con su muerte y su sepultura. Mediten en esto, por favor. ¿Cómo se puede explicar la transformación de Pablo de ser perseguidor de cristianos, de ser profeta o predicador a los cristianos? Él encontró a Jesucristo en el camino a Damasco. No hay otra explicación. En Hechos 13, del 32 al 37, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. La resurrección demostró que Jesucristo es Dios Hijo, el Mesías prometido, quien ascendió al cielo y como Rey vendrá. El 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él les es anunciado el perdón de pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Cuando el apóstol Pablo volvió de su primer viaje, es cuando él escribió la carta a los Gálatas. Y en el capítulo 2 de Gálatas, el verso 16, en la página 1196. Gálatas 2, el 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, no por obras, más bien por fe. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la que nadie será justificado. Gálatas 2, el 16. Hasta los confines de la tierra, en primer lugar de Antioquía, de Siria, y en la próxima parte de Chipre, Antioquía de Pisidia. En tercer lugar, el Evangelio que son las buenas nuevas. Y ahora en Hechos 13, del 40 al 52, en el camino de nuevo. En inglés, on road again. En el camino de nuevo. El capítulo 13, el versículo 40. Yo no hablo con el acento del sur de aquí. Yo tengo el acento en inglés de Filadelfia, pero ustedes recuerdan esta canción, En el camino de nuevo. Hechos 13, del 40 al 46. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra
en sus días una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se le escribiera. El 42 dice: al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Los que en verdad son salvos, los que en verdad son salvos por fe en el Señor Jesucristo, van a perseverar en su fe por toda la vida. El 44, el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Miren, hermanos, mientras crecía interés en el Evangelio entre los gentiles, también al mismo tiempo crecía oposición entre los judíos. El 46 dice: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Así como el pastor Jonathan o Jonathan o lo que sea en cualquier idioma, así como el pastor Jonathan predicó hace 8 días, Dios es soberano en todo, incluso la salvación. Y vamos a concluir con versículo 49 hasta el verso 52. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. A pesar de la oposición de sus adversarios, Pablo y sus compañeros se regocijaron por el Espíritu Santo.